Siempre es impresionante ver cómo, a lo largo de las décadas, las evaluaciones de los acontecimientos históricos de la guerra cambian en detrimento del lado alemán debido a la constante adición de detalles. Mientras que el comportamiento del adversario de aquella época se presenta bajo una mejor luz omitiendo hechos. Esto también se puede ver, en cierta medida, en el caso del abordaje casi pirata y repentino del buque de suministro alemán Altmark por parte de la Marina Real el 16 de febrero de 1940. En ese evento, donde hoy en día principalmente se ha adoptado la versión anglosajona y solo se habla de un incidente, ¿qué fue exactamente lo que sucedió en ese entonces? El Altmark, como barco de apoyo y petrolero, abastecía al acorazado líder en la guerra comercial del Atlántico. Acompañaba al admiral Graf Spee, nombrado en honor al jefe del escuadrón de Asia Oriental de la Marina Imperial, vicealmirante Maximilian Reichsgraf von Spee, quien murió durante la Primera Guerra Mundial el 8 de diciembre de 1914 en la batalla naval cerca de las Islas Malvinas. Como comodoro de esta escuadra, fue asesinado junto con sus únicos hijos, los tenientes navales Otto y Heinrich von Spee. Fue un gesto noble que, entre 1959 y 1964, la Marina Federal diera a una de sus fragatas de entrenamiento, el buque de Su Majestad Flamingo, adquirido de la Marina Real, el nombre de Graf Spee. En el otoño de 1968, la Spee fue retirada del servicio activo y transferida a la flotilla de reserva, siendo almacenada junto a otras unidades en el muelle Wiesbaden de Wilhelmshaven. El 7 de noviembre de 1989, el Spee fue finalmente dado de baja y vendido para desguace. Cuando Maximiliano, conde del Imperio von Spee, llevó al escuadrón del Pacífico Sur al combate en 1914, este estaba compuesto por los dos grandes cruceros Scharnhorst y Gneisenau, así como por los pequeños cruceros Nürnberg, Leipzig y Dresden. Pero los grandes buques de guerra desplegados por la Royal Navy los superaban ampliamente en artillería y velocidad. Aquí se hunde el Scharnhorst, con el Gneisenau detrás. Además, los británicos lograron atraer al escuadrón de Spee hacia los cruceros de batalla británicos mediante un mensaje de radio falso, utilizando un código naval alemán descifrado por la inteligencia británica. Todas las unidades alemanas, incluso los dos barcos auxiliares Baden y Santa Isabel, excepto el Dresden, fueron hundidas en la batalla naval de las Islas Malvinas. 2.200 soldados de la Armada Imperial habían caído. 2.200 soldados. La patriótica Bild muestra al Nürnberg hundiéndose con un marinero alemán, agitando la bandera de la Marina Imperial bajo el título El último hombre. Pero el destino del Dresden también la alcanzó 3 meses después, el 14 de marzo de 1915, cerca de las Islas Juan Fernández, donde este pequeño crucero alemán se había refugiado en una bahía de la isla Robinson Crusoe. Es interesante que el ayudante del capitán fuera Wilhelm Canaris, quien posteriormente se convertiría en jefe de la inteligencia militar alemana. En aquel entonces, aún era teniente de marina. Aquí se le puede ver como el segundo desde la derecha en 1923, junto con otros miembros del personal de la Estación Naval del Mar Báltico. Cuando el Dresden se refugió en una bahía de las Islas Robinson Crusoe, en realidad se encontraba dentro de territorio neutral chileno. El capitán Fritz Lüdecke quiso internarse allí junto con sus marineros debido a los graves daños sufridos por su barco. Pero, al igual que ocurrió con la escuadra de Spee, también esta vez la Armada Británica interceptó un mensaje de radio del Dresden que indicaba que el buque de guerra alemán quería cargar carbón en un lugar identificado por los especialistas que lo escuchaban. Con eso, supieron que encontrarían al Dresden en la isla Robinson Crusoe. Y aunque el capitán Lüdecke había señalado a los británicos que su barco, gravemente dañado, ya no era un combatiente, y él, como se ve en la última imagen antes de la destrucción del Dresden, había hecho izar la bandera blanca. El crucero ligero británico Glasgow y el crucero acorazado Kent habían entrado en aguas territoriales chilenas y abierto fuego,
violando claramente el derecho marítimo de guerra. Ningún marinero alemán, como se afirma en el sitio web inglés, había caído, pero 8 más 29 en total habían resultado heridos, algunos de ellos de gravedad. Sin embargo, el capitán Lüdecke también logró preparar el Dresden para su autohundimiento y así salvar a la tripulación que se encontraba en tierra. La sombra oscura muestra la posición del naufragio en la bahía. En cuanto al destino del acorazado Graf Spee, 26 años después, bajo el mando de su capitán de navío Hans Langsdorff, tuvo su única misión durante la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico Sur. Pudo hundir 9 barcos mercantes con 50.000 toneladas de registro bruto sin que ningún soldado enemigo muriera en el proceso. Luego, sin embargo, el 13 de diciembre de 1918, el Graf Spee partió hacia Uruguay en la batalla frente al Río de la Plata contra 3 cruceros británicos. Había sufrido daños considerables y había mostrado bandera amarilla, entrando al puerto de Montevideo para reparar los daños y así restablecer su plena capacidad de navegación. Mientras tanto, los británicos, informados por un carguero noruego, habían bloqueado la desembocadura del Río de la Plata con los buques de guerra que participaron en la batalla. Se trataba del crucero pesado Exeter, así como del crucero ligero británico Ajax y del crucero ligero neozelandés Achilles. Después se unió el crucero pesado Cumberland al gravemente dañado Exeter. Tras hábiles negociaciones en segundo plano con el embajador británico Eugenio Millington, Drake insistió en que el gobierno de Uruguay, por lo demás amigo de Alemania, permitiera que el barco partiera en 72 horas, incluso después de una considerable presión económica por parte de los británicos. Ese plazo era insuficiente para realizar reparaciones adecuadas, pero lo suficientemente largo como para permitir que las unidades británicas pudieran acercarse. Mientras el Spee era reparado febrilmente, una parte de la tripulación estaba al mando. El capitán de navío Langsdorff enterró con honores militares en Montevideo a los 36 caídos en el combate frente al Río de la Plata. Mientras tanto, el embajador británico Millington Drake, experto en estos asuntos, impidió la salida anticipada del Spee con un truco legal. Al invocar el artículo 16 de la 13ª Convención de La Haya, de la Segunda Conferencia de Paz de La Haya de 1907, su sección establecía: un buque de guerra beligerante no podrá abandonar un puerto neutral o una rada neutral hasta 24 horas después de la salida de un buque mercante que enarbole la bandera de su adversario. Al aplicar este artículo, el embajador británico consiguió que cada día un barco mercante británico saliera del puerto, y así, según el artículo 16, el Spee fuera detenido durante 24 horas más, porque había sabido, gracias a los informantes pagados por Gran Bretaña, que una reparación del Spee dentro del plazo concedido nunca sería posible. Aquí el capitán de navío Langsdorff, el 14 de diciembre de 1939. Es el segundo desde la izquierda, con uniforme y mano herida. En una nota de protesta al gobierno uruguayo, había señalado que desde 1914, después de la batalla naval en las Islas Malvinas, al crucero ligero británico Glasgow se le habían concedido más de 30 días para reparaciones. Él, por otra parte, se vería obligado a violar todos los estatutos de neutralidad. Salir con un barco que no era apto para navegar, debido a la presión británica, no tuvo ningún efecto. Además, un falso informe difundido por el Servicio Secreto Británico sugería que una gran fuerza de combate británica solo estaba esperando a la Spee. Esto reforzó la opinión del capitán Langsdorff de que intentar romper el bloqueo no tenía ninguna posibilidad y solo conduciría a la muerte segura de 1000 marineros alemanes. Sin embargo, había decidido intentar romper el bloqueo y llegar a las aguas cercanas de Argentina, donde quería realizar más reparaciones. Pero una mirada a la carta náutica con sus aguas poco profundas hizo que su plan, que también había sido aprobado por el Mando Naval de Berlín, fracasara. Como resultado, liberó a todos los capitanes británicos de los barcos mercantes hundidos que todavía estaban a bordo como prisioneros de guerra,
y también llevó en secreto a gran parte de la tripulación a tierra, donde fueron internados. Entonces, ante la mirada de miles de espectadores que esperaban ansiosamente en la orilla una batalla naval, el 17 de diciembre de 1939, hizo hundir el Spee con cargas explosivas poco después de salir de la desembocadura del Río de la Plata, cerca de Montevideo, donde el crucero permaneció inutilizado durante 3 días. Desde entonces, el naufragio sigue en el fondo del mar. Pero el capitán Langsdorff, con su decisión, salvó a la mayoría de su tripulación de una muerte segura ante la superior flota británica. Y como el resto de la tripulación estaba ahora en Buenos Aires, Argentina, decidió no ser internado. En una carta personal al enviado alemán en Uruguay, el clérigo evangélico luterano Otto Langmann, vestido con traje oscuro, junto con el capitán Langsdorff, explicó para la posteridad su decisión de quitarse la vida voluntariamente. Luego, tras una cena de gala en la embajada alemana, la noche del 20 de diciembre se disparó con esta pistola mientras yacía sobre la bandera imperial de su barco. Supuestamente, hasta 500.000 de personas asistieron a su entierro. Entre ellos había oficiales de la Marina de Guerra Argentina y los capitanes de los barcos ingleses, a quienes Langsdorff había hecho prisioneros, pero los trató como invitados. La tumba de este oficial de la Marina alemana, tan inusual en muchos aspectos, se encuentra en el Cementerio Nacional de Buenos Aires. En 1956 se estrenó en Gran Bretaña la película La Batalla del Río de la Plata, que un año después llegó a los cines alemanes bajo el título Acorazado Graf Spee. Lo que me lleva al buque de suministro de la flota Altmark, el buque de suministro del Graf Spee, que entró en servicio en noviembre de 1938. Ahora estaba sin misión, pero también sin protección. Supuestamente, estaba equipada con 3 cañones de 15 centímetros, 2 cañones antiaéreos de 3.7 centímetros, 4 cañones antiaéreos de 2 centímetros y 8 ametralladoras MG-34, aunque otras fuentes solo mencionan 2 cañones antiaéreos de 2 centímetros. Pero si uno observa bien todas las fotos, se pregunta dónde se suponía que estaban esos cañones. Aquí parece más bien tratarse de una invención propagandística del antiguo adversario que quería justificar así su intervención. De cualquier modo, el Altmark debía intentar volver a casa sin ser detectado por el bloqueo enemigo. Tras semanas de hábil navegación, el comandante del Altmark, capitán Heinrich Dau, lo consiguió. A bordo, en la cubierta inferior, había 299 británicos prisioneros, aunque otras fuentes mencionan 303 que habían sido llevados al Altmark desde los barcos hundidos por el Graf Spee para ingresar a las aguas territoriales noruegas. Desde aquí, esperaba primero navegar a lo largo de la neutralidad de este país, luego por las aguas territoriales neutrales de Suecia y bajo su protección llegar a la costa danesa y finalmente al puerto alemán de origen. Pero de los oficiales navales británicos, en su mayoría de alto rango, liberados por el capitán de navío Langsdorff en Montevideo, el mando naval en Londres se enteró tanto de la existencia del Altmark como de los prisioneros británicos que se encontraban allí. Por supuesto, los noruegos, que tendían más a simpatizar con los británicos, también se interesaron por el barco que navegaba en sus aguas territoriales, camuflado bajo la bandera de servicio del Reich en lugar de la bandera de guerra del Reich, y decidieron examinarlo más a fondo. Así que el Altmark fue detenido y revisado por oficiales noruegos en total 4 veces. Las 2 primeras veces fueron el 14 y el 15. En febrero fue en Kristiansund en la zona azul por los torpederos Drigg y Snog. La tercera vez fue en Ålesund en la zona roja, y como los noruegos se habían vuelto aún más desconfiados, el día 15 al norte de Bergen, por 4ª vez, esta vez incluso personalmente, por el jefe del segundo sector de defensa naval noruego, el almirante Carsten Tank Nielsen, donde oyeron el tremendo ruido que armaron los británicos que los oficiales trajeron a cubierta. Lo oyeron, pero no indagaron más en el asunto. En todas las inspecciones realizadas por la Marina de Guerra noruega, el capitán Dau no pudo hacer otra cosa que protestar enérgicamente una y otra vez
y negar la presencia de prisioneros. Sin embargo, también hay que preguntarse cómo iban a saber los noruegos de su presencia, si no era por los propios británicos. Y cuando Dow, por radio, pidió sin éxito la intervención del embajador alemán en Oslo, los noruegos le acusaron de violar las disposiciones de neutralidad. Pero el capitán Dow también sabía el peligro de perder tiempo. La presencia del buque de guerra alemán podía informarse a los británicos, quienes alertarían a sus fuerzas navales en el Skagerrak. Sin embargo, parece que la Marina Real Noruega solo quería dejar atrás todo el asunto lo más rápido posible y simplemente expulsar al Altmark de sus aguas territoriales. Por ello, tras consultar con su Ministerio de Asuntos Exteriores, la Armada noruega incluso le concedió permiso para pasar por la zona naval de Bergen. Luego, el 15 de febrero, el buque de suministro alemán, escoltado por los 2 torpederos noruegos, ya había recorrido 300 millas náuticas a lo largo de la costa, cuando al mediodía fue sobrevolado y fotografiado por un avión de reconocimiento británico, que realizaba vuelos de patrulla regulares y se encontraba claramente en el espacio aéreo noruego. Como resultado, los británicos ordenaron a su 4ª flotilla de destructores encontrar e interceptar al Altmark. Luego, 3 flotillas británicas más informaron sobre la ubicación del Altmark, mostrada en rojo, dentro de aguas territoriales noruegas al sur de Stavanger. Poco después, Stouerbots apareció. El Altmark y a su derecha la agrupación de la flota británica, primero el crucero y los destructores, navegaron en paralelo al rumbo del Altmark, aún fuera de la frontera territorial noruega. ¿Fueron estos límites cruzados por los destructores Ivanhoe e Intrepid después de que el capitán Dow no obedeció la orden de poner rumbo al oeste, es decir, salir de las aguas territoriales noruegas hacia alta mar? Mientras la Marina de Guerra noruega intentaba repetidamente obstaculizar las acciones de los británicos, el Ivanhoe, aún así, intentó empujar al Altmark hacia mar abierto, y el Intrepid le disparó varias veces por la proa y lanzó un bote auxiliar. Pero una vez más, el capitán Dow logró que el barco volviera a avanzar. Luego, el Ivanhoe intentó acercarse lo más posible para que los soldados británicos armados que esperaban en su barandilla pudieran abordar el Altmark. Una vez más, el capitán Dow evitó el abordaje con un giro brusco a babor, especialmente porque su tripulación también estaba casi desarmada. Luego, alrededor de las 22:45 horas, navegó hacia el estrecho fiordo de Jessing, que estaba cerca, porque asumió que los británicos no harían nada dentro de las aguas territoriales de este país neutral. Mientras tanto, el gobierno socialdemócrata noruego había cedido ante los británicos y le prohibió a su marina combatir cualquier abordaje de la Altmark por fuerzas británicas. Cuando Winston Churchill en persona dio la orden de abordar la Altmark y liberar a los especialistas importantes para su marina que estaban allí como prisioneros de guerra, el destino de la Altmark quedó sellado. Después de la entrada de la Altmark marcada en azul en el fiordo, las 2 lanchas rápidas noruegas se colocaron en posición transversal, bloqueando la salida. Un barco marcado en rojo en el mapa siguió a la Altmark. El capitán Dow había pensado que se trataba del minador noruego Olaf Tryggvason, pero en realidad fue el destructor británico Cossack quien lo siguió al fiordo. Y no le importó ni la neutralidad de Noruega, ni el hecho de que, al igual que el Ivanhoe, estaba operando de manera bélica claramente en aguas territoriales noruegas. Dow notó su error cuando ya era tarde. En minutos, el Cossack estaba junto a la barandilla del Altmark. El breve contacto fue suficiente para que el equipo de abordaje de 30 hombres ya preparado asaltara el barco bajo intensos disparos contra las tripulaciones alemanas desarmadas. Que la página inglesa del llamado diccionario web solo hable de un simple forcejeo con bayonetas es una completa distorsión de los hechos y la repetición de la propaganda de guerra británica de 1940, porque en el supuesto forcejeo, 7 soldados alemanes resultaron heridos de muerte. Otro marinero se ahogó en el mar. De los 11 heridos del Altmark, 6 graves,
Varios presentaban heridas de bala por munición Dum-Dum, según el médico del barco. Entre los británicos, un marinero resultó herido en el forcejeo. La muerte o las heridas de los alemanes y la herida leve de un británico son evidencia sólida de que, en primer lugar, los marineros alemanes estaban desarmados y, en segundo lugar, el grupo de abordaje hizo un uso intensivo de sus armas de fuego, probablemente con aprobación de las autoridades superiores, porque es difícil imaginar que los marineros alemanes, que también eran tipos duros y que tampoco eran ningunos santos cuando se trataba de pelear en el bar del puerto, hayan muerto todos solo en peleas cuerpo a cuerpo. Después de que los británicos liberaron a los prisioneros que estaban en el barco, hubo un saqueo general y destrozos en los camarotes del Altmark. Todo esto ocurrió en poco más de 5 horas. Poco después de la medianoche, el Cossack desapareció discretamente en dirección al puerto escocés, sin haber sido molestado por la Marina de Guerra noruega. Después del entierro de los marineros alemanes caídos en el cementerio de Sogndal, sobre el fiordo de Jøsing, el dañado Altmark lo logró. Después de este abordaje repentino del buque de guerra alemán, que el gobierno noruego calificó claramente al día siguiente como una grave violación de su soberanía, pudo continuar su viaje y llegó a Alemania sin ser molestado. Más tarde, el capitán Dow escribió un libro sobre sus viajes. El abordaje británico de este barco alemán en aguas noruegas sigue siendo legalmente controvertido hasta hoy. Desde entonces, no ha vuelto a ocurrir una persecución tan preocupante de un barco seguida de un abordaje en aguas territoriales neutrales. Pero el hecho es que el artículo 10 establece claramente que la neutralidad de una potencia no se ve afectada simplemente por el paso de buques de guerra o presas pertenecientes a los beligerantes a través de sus aguas territoriales. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Edward Wood, también respaldó esta interpretación legal. El conde de Halifax lo confirmó en una nota al gobierno noruego el 10 de marzo de 1940. Además que la Marina Real Británica también realizaba con frecuencia ese tipo de travesías. Pero eso también significa que el Altmark tenía pleno derecho a navegar por aguas territoriales noruegas con prisioneros a bordo, siempre y cuando la estancia no se prolongara por más de 24 horas. En la nota de protesta británica por la falta de intervención de la Marina noruega contra el Altmark, no se mencionó nada sobre los prisioneros. Para los británicos, el Altmark era un cisterna de la flota considerado como un buque de guerra. Desde el Atlántico, en su ruta norte a Alemania, no descendió por el Mar del Norte, sino que viajó dentro de aguas territoriales noruegas conforme al derecho internacional. Los británicos argumentaron, como justificación de su violación del derecho internacional, que la ruta del Altmark fue abusada incluso sin violar el derecho internacional. Pero los noruegos se negaron a detener al Altmark, una opinión que también fue apoyada propagandísticamente por la prensa británica, habría llevado al almirantazgo británico a decidir que tenía el derecho de determinar qué ruta debía tomar un buque de guerra enemigo para tener derecho a la protección del derecho internacional. Esta interpretación parece ser la vieja tesis maquiavélica de que el poder está por encima del derecho. Cuando el Altmark regresó a Alemania, el abordaje violento, que resultó mortal para 8 marineros alemanes, también fue explotado propagandísticamente aquí. Sin embargo, mientras tanto, en general se ha manifestado la opinión de que en este proceso jurídicamente complicado del abordaje, ya sea que se le llame asalto o que se siga la versión anglosajona y se le llame incidente, bueno, existía un estatus legal para todas las partes, tanto para los noruegos, los británicos, como también para los alemanes. Pero también se puede afirmar sin exagerar que, una vez más, el fin justificó los medios, especialmente si terminaste siendo el ganador.